Bienvenidos a este tercer capítulo de Espejo Constitucional a través del canal de YouTube Piensa Liberal. Les recuerdo dar like a este video, compartirlo, hacer sus TikToks, sus Reels y también suscribirse a Piensa Liberal, muy importante para nosotros que nos apoyen de esa forma. Y también puedes colaborar a través de los super chats y los super stickers, también a través de la página piensaliberal.cl, puedes donar a través de Flow y Patreon. Así que, por favor, apoya estas ideas de la libertad que vamos hoy día a conversar. Les cuento que el día de hoy vamos a hablar de Sistema Nacional de Justicia. Y este Sistema Nacional de Justicia que nos propone el borrador de la Convención Constitucional pretende un cambio del tradicional Poder Judicial, cuyo nacimiento se puede situar en la génesis de la Corte Suprema, con la Constitución Política del año 1823, que creó la Suprema Corte de Justicia en su artículo 143, con 5 ministros, incluido su presidente, más el Procurador Nacional. ¿Qué alcances podría tener pasar de un poder judicial a un sistema nacional de justicia? ¿Ayudaría este cambio a la labor de la justicia chilena, que es lo que todos esperamos? ¿Pone en peligro nuestra democracia? Bueno, para resolver esa y muchas otras dudas, tenemos hoy a un gran invitado. Él es abogado, es magíster y doctor en Derecho, además de profesor de Derecho Constitucional, ex candidato a constituyente por el Distrito 13. Les hablo de Luis Silva Irarrázaval, más conocido en redes sociales como el profe Silva, a quien recibimos cordialmente. Profe, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y tú, Darín? Mucho gusto. Bien, muy buenos días. Mucho gusto. Buenos días, cuénteme, ¿dónde está en este momento? Mira, ahora estoy en España y específicamente en un lugar que se llama Jerez de la Frontera, que es de hecho donde se hace el Jerez. No sé si lo has probado alguna vez, una especie de vino blanco bien seco y medio amargo. Sí, sí, bueno, sí, aquí claro. están las bodegas de ese trago. ¿Y en qué anda por allá? Mira, se me dio la oportunidad de escaparme de Chile a estudiar y yo estoy decidiendo dedicar mi vida, mis próximos años más intensamente a la política de lo que lo he hecho hasta ahora y quise aprovechar este amortiguador entre renunciar a la universidad, acabo de hacerlo, entre ese momento yo ya 19 años dedicándome a la universidad y este que quiero emprender ahora, como decía, se me ofreció esta oportunidad. Y quise aprovecharla porque no sé cuándo se vuelve a presentar una tan buena, ¿no? para estudiar. Y además lo veo como una manera de prepararme a la discusión que se viene, porque supongo que muchos de los que nos están escuchando, tú seguro, somos conscientes de que con el plebiscito de salida no termina nada, ¿no? Y en cambio empiezan muchas cosas. Y esas cosas que comienzan van a requerir sangre fría y cabeza. Así que quise aprovechar eso para venirme. Me cuesta dejar el país en estos 3 meses tan únicos, pero bueno, como digo, se ofreció la oportunidad y la tomé. Bueno, pero la tecnología nos acerca, ¿cierto? Gracias a Dios tenemos esta maravillosa internet que nos permite estar conectados desde cualquier punto del planeta. Sí, Dios quiera que Sí. funcione bien y nos permita mantener la transmisión sin problemas de aquí hasta el final. Sí.
Bueno, primero que todo le vamos a recordar a nuestros telepensantes, a nuestros auditores, a nuestros telespectadores, que el plebiscito de salida es con voto obligatorio y quien no asista a los locales de votación arriesga una multa entre 0,5 y 3 UTM, unidades tributarias mensuales. Esto es más o menos entre 28.779 pesos y 172.671 pesos. Esto calculado a la UTM de junio. Súper importante entonces que usted concurra hasta su local de votación y tenga especialmente un voto informado. Por eso, bueno, hoy día vamos a ver este sistema de justicia que nos está proponiendo la Convención Constitucional, que viene a cambiar, ¿cierto? Lo que, como decía, comenzó con la Constitución de 1823, ya hace mucho, mucho tiempo, y viene a cambiar todo, ¿no es así, profesor? Bueno, bastante. Bastante. Solo me permito un brevísimo comentario a propósito del voto obligatorio. No sé si viste que el Frente Amplio propuso una modificación a esta norma, que es una constitucional a propósito de la reforma, para eximir al adulto mayor de la multa. ¿Viste eso, no? Ah, Entonces, bien no, de la multa interesante. no. Claro, Cuéntenos. la idea es eximir, por lo menos dar el mensaje, ¿no?, de que los adultos mayores estarían eximidos de la multa y con eso desincentivar el voto del adulto mayor, que bueno, se sabe que en principio está mucho más inclinado a votar rechazo que apruebo. Entonces uno sin mucha maldad puede interpretar este movimiento como uno para reforzar la opción de la prueba. Yo no creo que prospere porque hay que reformar la Constitución, pero en fin, era un dato anecdótico a propósito de la primera información que estáis mostrando allí del voto obligatorio. Excelente, muchas gracias, profesor, por el aporte. No, realmente no tenía la información. Solo sabía que los mayores de 90 tenían como que ratificar que estaban vivos para poder votar, que había llegado una información del CERVEL. Esa era la información que yo Ya, manejaba. ya, Sí, eso no sabía, eso no sabía. sí. Bueno, pasemos entonces, señor director, al primer artículo, entonces, que sería de la Constitución vigente, artículo 76. Solamente puse 2 artículos por un tema de espacio, ¿cierto? Vamos con el artículo 76 de la Constitución Política vigente, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Artículo 77 nos dice: una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de corte o jueces letrados. Eso es entonces la Constitución vigente. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor Silva? No, solo un par de ideas para contextualizar. Estos dos artículos recogen textos a veces literales y si no ideas, disposiciones que vienen de muy antiguo. Es decir, estos dos artículos, de los muchos que hay en el capítulo del Poder Judicial, la Constitución vigente, fueron en el momento de su redacción muy diferentes con la tradición constitucional chilena y en particular aquella que se refiere al Poder Judicial. Y lo segundo es dejar sentado una cuestión que nos va a servir para discutir el texto que nos están proponiendo la Convención, que es que aquí hay que recordar que lo más importante para la Constitución de cara al Poder Judicial es resguardar su independencia, su imparcialidad. Esa es la clave. Es decir, aquí este es un poder, el judicial, cuya efectividad
pasa por el grado y la calidad de la independencia que los jueces logran respecto del poder político. Y de hecho la última parte del artículo 76 que tú leíste, Tarín, hace alusión a eso. No es el único, pero hace alusión a eso, ¿no? Ni el Poder Judicial, o sea, ni el Congreso ni el presidente, dice, pueden abocarse a causas pendientes o revisar causas que estén terminadas, ¿no? Y bien, digo eso porque va a ser útil para discutir el texto que supongo que nos van a mostrar ahora para contrastarlo con los de la Constitución que nos quieren proponer. Claro, entonces estos artículos, perdón, en definitiva, sientan las bases de nuestro poder judicial independiente, ¿cierto? Con la cosa juzgada, que creo que ahí viene gran parte del cambio. Bueno, pasemos entonces a lo que nos propone la nueva Constitución. Pluralismo jurídico. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, lo que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deben respetar los derechos fundamentales que establece la Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación y cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Artículo 15, otro artículo que quisimos poner en este texto. Denme un minutito que se me pegan las hojas. Entonces, artículo 15, plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. La función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. ¿Qué le parece esa norma que nos propone el borrador de nueva Constitución, profe Silva? Bueno, siguiendo con lo que comentamos a propósito de la lectura de las normas de la Constitución vigente, uno puede darse cuenta al leer estas que la independencia, la imparcialidad como una cualidad o la cualidad más importante del Poder Judicial brilla por su ausencia. No hay ni una sola referencia, ni una, a la imparcialidad o a la independencia como una garantía, ¿no?, de un poder judicial, efectivamente judicial, y no un poder político disfrazado de poder judicial, que es siempre el gran peligro que cualquier constitución que se precie debiera evitar cuando se trata de regular el poder judicial. Y lo segundo, obviamente, que es estas pautas, ¿no? Estas pautas, porque realmente la Constitución está pauteando al Poder Judicial, al ejercicio del Poder Judicial, al decirle que cómo debe resolver sus fallos, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Está diciendo, mire, usted debe fallar con determinada perspectiva. Este es un sesgo que se repite cuando habla del género. No me acuerdo ahora en qué capítulo, pero hay una disposición que dice que los jueces deben fallar con perspectiva de género. Y aquí dice lo mismo, o digamos, es la misma filosofía, pero aplicada a la realidad indígena. Y le dice a los jueces cómo deben fallar, lo cual a priori levanta alarmas, porque uno podría considerar que allí se está interfiriendo en la imparcialidad. Es decir, el juez no debe fallar con arreglo a ninguna otra cuestión que no sea la ley y la justicia. No. Digo la ley y la justicia como si fueran la misma cosa, no lo son, pero no quiero entrar allí porque nos vamos a complicar a menos de que a ti te interese.
Pero eso es todo, ¿no? Son los criterios con los cuales el juez debe fallar. No debe fallar con arreglo a ninguna perspectiva, porque esas perspectivas lo que hacen es distorsionar, a priori, insisto, es distorsionar el juicio del juez, ¿no? Que debe ser siempre imparcial. Por algo se representa a la justicia como una mujer con los ojos vendados. Aquí lo que está diciendo la Constitución es, mire, señora justicia, cada vez que usted vaya a administrarla, levántese un poco la venda que le tapa los ojos y vea a quién tiene enfrente. Y si es un miembro de un pueblo originario, entonces tiene que tener en cuenta esa condición y fallar, no le dice cómo, pero fallar de acuerdo a una perspectiva que sea deferente con su condición de indígena. ¿Qué significa eso? Bueno, como lo hace en tantos lugares esta Constitución, lo difiere a la ley, ¿no? Dice, la ley va a decirnos qué significa esto, lo cual obviamente abre un margen de incertidumbre que da para todo tipo de hipótesis. Y de hecho, a ti te habrá tocado oír, ¿no es cierto?, en muchos lugares sobre la discriminación que esta justicia, ¿no es cierto?, pluralista puede significar, en el sentido de que el acto cometido por un indígena puede ser juzgado con arreglo a normas distintas de las que juzgan la misma actuación de una persona no indígena, siendo más gravoso, en principio, para el no indígena. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué hay en el ser indígena que pueda justificar un trato más amable, más ventajoso, menos gravoso que el que recibo yo? Y eso aplicado hoy día a cualquier escenario, pues, porque como no se nos precisa en qué aspecto se va a tratar distinto al indígena respecto del no indígena, bueno, es legítimo que uno piense que va a ser en materias penales, y de hecho tenemos un ejemplo, no sé si tú conoces o has oído hablar de la ley Pascua, ¿no? Claro que sí. Que es el más típico, y la verdad es que es realmente muy útil para graficar cómo puede decantarse esto. Hasta, no sé, pues podría ser algo tan inocuo, tan inofensivo como decir, mire, no sé, por las medicinas que respondan a fórmulas tradicionales de los pueblos no se someterán a la aprobación del ISP. No sé, podría ser, ¿no es cierto? Y a mí me parece súper Claro. legítimo que, pues, si usted quiere tomarse esa fórmula a riesgo y cuenta suya, pero no las vamos a someter a toda la burocracia a la que sometemos a los laboratorios. Bien, podría ser algo en principio, tan inocuo como eso, o tan gravoso como decir, mire, si usted es indígena y viola a una mujer y pertenece a tal o cual etnia, entonces las penas van a ser menos graves que si no es indígena, en fin. Es porque es parte de su cultura. Exactamente. Sí. Pero, Cuénteme, sí. profe, mire, en la última norma que leímos dice, y los sistemas normativos de los pueblos indígenas. ¿Existe tal sistema normativo en los pueblos indígenas? No, muy interesante tu observación, Tarín, porque efectivamente ese modo de hablar es completamente ajeno a la cultura indígena, ¿no? Hablar de sistema, hablar de sistema normativo es hay una palabra para esto, ahora no sé cuál es, pero está completamente fuera de lugar. O sea, no es parte de la idiosincrasia, de la cultura, ¿no? Incluso podríamos hablar de la cultura jurídica indígena, un lenguaje conceptual como el que sostiene, o un aparato conceptual como el que sostiene a esta categoría sistema jurídico. Ya la idea de sistema jurídico es ajena, ¿no? Por principio a estos pueblos, lo cual puede interpretarse, y es como yo lo interpreto, puede interpretarse como un signo de lo artificial que resulta todo este movimiento, ¿no? Que no es un movimiento que nace de los pueblos originarios, sino que es un movimiento que instrumentaliza en buena medida a los pueblos originarios para introducir cambios culturales, ¿no? Y de hecho es fácil, yo no lo voy a hacer aquí porque me faltan los antecedentes, pero es fácil trazar este tipo de iniciativas a países extranjeros. Es decir, es fácil hallar el origen de este tipo de movimientos culturales a países europeos, en donde no existen estas diferencias entre pueblos indígenas y no indígenas, lo cual es para mí el elemento que mejor
prueba lo ajeno que este movimiento resulta a nuestra realidad. Así que no, definitivamente los pueblos originarios no tienen lo que nosotros entendemos por sistemas jurídicos, no tienen. Lo que sí pueden tener, y de hecho la ley hoy día se los reconoce, lo cual también es interesante decirlo porque muchas personas lo ignoran, la ley hoy día reconoce a la costumbre indígena un cierto valor jurídico. Es decir, el legislador chileno hasta aquí no ha sido completamente insensible a las peculiaridades culturales, jurídicas, también podríamos decir, de los pueblos originarios. La ley Pascua es un ejemplo más, no es el único, pero la ley Pascua es un ejemplo. Pero hay otros, ¿no? Que le reconocen a la costumbre indígena un cierto valor para resolver conflictos entre ellos, ¿no? Lo que está haciendo la norma constitucional es amplificar a una potencia indefinida este reconocimiento. Y esa potencia indefinida es precisamente lo que genera un montón de incertidumbre y es lo que da pie para que cualquier persona, de buena fe incluso, se ponga nerviosa, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a significar realmente esto? Entonces, no. Para responder a tu pregunta, los pueblos originarios no tienen sistemas jurídicos, sí tienen costumbres que para ellos tienen un valor vinculante, y a mí me parece razonable en muchos casos que esa costumbre se les reconoce. Solo déjame contarte un caso, Darin, tú cállame si estoy hablando demasiado. No, por favor, adelante, profesor, muy interesante. Pero hay un caso muy interesante, hay varios en realidad, pero hay uno en particular de un sacrificio del sacrificio de un niño que tuvo lugar en los años 60, muy poco después del gran terremoto de Valdivia de los años 60. Entonces hubo una comunidad indígena en la que se sacrificó literalmente, ¿no?, a un menor de edad para aplacar, ¿no?, las causas, ¿no?, divinas, pachamámicas, no sé cuál es el término correcto, que estarían debajo del terremoto, ¿no? Obviamente se abrió un juicio, un expediente contra porque entiendo que el sacrificio lo efectuó una mujer, ¿no? No sé si era una machi, porque no sé si era el pueblo mapuche, pero se le abrió un juicio y finalmente a la mujer no se le condenó como se le habría condenado de haber sido un homicidio puro y simple, porque se entendió que lo hizo en la convicción de que era lo que había que hacer. Y por lo tanto tenemos una prueba ahí muy contundente de la sensibilidad que los jueces, porque no era una norma jurídica la que reconocía esta posibilidad, pero la sensibilidad que sí los jueces tienen a estas diferencias culturales. Y hay otro juicio, te lo menciono simplemente para abundar en esto, es un juicio que me tocó, cuya sentencia me tocó leer, de una mujer en el altiplano que fue detenida por llevar una cantidad inmensa de hojas de coca, lo cual bajo la ley era algo que no se podía hacer porque caía en la categoría de microtráfico o tráfico de droga. Y bueno, ella explicó que todo eso lo llevaba para sus rituales, para sus ceremonias. Y finalmente el juez no la condenó porque quedó convencido de que efectivamente esa cantidad de hierba, en su caso, no constituía un delito, ¿no? Te cuento estos dos casos, hay otros, no tampoco es que abunden, y por eso tampoco para mí, y con esto cierro, lo prometo, para mí tampoco este es el punto más delicado de lo que el borrador de la nueva Constitución nos dice los sistemas de justicia. Para mí no es el punto, es un punto muy, ¿cómo decirlo?, farandulero, ¿no? Es fácil de banalizar este punto, es fácil de hacer campaña, sin duda, pero hay un par de puntos que a mí me parecen mucho más graves, uno de los cuales no está en las normas que tú mencionaste, pero si quieres lo podemos conversar después, y que en cambio han tenido poca atención del público. Este punto que tú subrayas ha tenido harta atención del público, y con razón, pero hay otros puntos que a mi juicio son más graves y que han tenido menos atención por parte del público. Podríamos entonces verlo en un próximo capítulo. Cuando tú digas. Oiga, ¿esto es verdad que podría debilitar la independencia del Poder Judicial, este nuevo Sistema Nacional de Justicia? A priori no. El hecho de que sea pluralista, entendiendo que por pluralismo significa reconocerle
reconocer la legalidad o reconocer la obligatoriedad, la normatividad de sistemas jurídicos indígenas para hablar con los mismos términos del texto. No, yo no veo que de eso se siga una amenaza para la independencia. Para lo que sí hay una amenaza, sin duda, es para la agilidad con la que el Poder Judicial va a poder procesar los conflictos. Una de las críticas tópicas ya del Poder Judicial es la lentitud con que se tramitan las causas, la introducción del pluralismo jurídico y la coordinación de todos estos sistemas puede en cambio transformarse en un verdadero nudo gordiano, es decir, situaciones que se presten para muchas interpretaciones y por lo mismo para mucha discriminación o para muchas diferencias, ¿no? Porque obviamente los tribunales van a ir ofreciendo respuestas diferentes y si son muchos tribunales van a haber muchas respuestas y solo el tiempo y la buena voluntad pueden ir convirtiendo esa respuesta en algo uniforme. Por lo tanto, yo no veo una amenaza a la independencia, en cambio sí veo una amenaza a la agilidad y una amenaza a la igualdad, ahí sí, a la igualdad, pero esto ya desde la perspectiva del ciudadano. Y en términos de esa desigualdad, ¿cierto?, de hacernos distintos entre los pueblos indígenas y el resto de los chilenos, ¿usted cree que esto pone en peligro la democracia? Bueno, sin duda que para la democracia cualquier trato discriminatorio supone siempre un desafío. Yo estoy lejos de afirmar que la democracia sea incompatible con las diferencias, y de hecho creo que es indispensable que las haga para que efectivamente haya igualdad, pero cuando tú introduces criterios de discriminación, como en este caso lo hace la Constitución entre los que son parte de los pueblos indígenas y los que no, tienes que justificarlo muy bien desde el punto de vista de la democracia. A mi juicio no está justificado un texto como este. Insisto, yo no estoy negando todo reconocimiento a las peculiaridades culturales de los pueblos originarios. No estoy diciendo eso. Pero un texto como el que nos proponen definitivamente está sobredimensionado. Y en ese sentido me parece que no hay una justificación proporcional desde el punto de vista de la democracia, y fácilmente esto está transformando o está introduciendo una categoría o categorías privilegiadas de ciudadanos. Exactamente. Bueno, lo invito entonces ahora a ver vamos a ver varios videos de convencionales cuando se estaban en el pleno, entonces, viendo este tipo de normas. Vamos a pasar ahora a ver el video de Hernán Larraín. Adelante, director. Del Poder Judicial al someterlo al poder político. Es en los hechos un ataque a las garantías constitucionales esenciales, pues pone en tela de juicio dos principios básicos de las democracias modernas: el debido proceso y la igualdad ante la ley. Afecta al debido proceso porque daña la independencia de los jueces. ¿Cómo? Primero, cuando pone un plazo de duración para los magistrados, dejándolos a merced de presiones políticas para seguir en sus funciones. Segundo, cuando elimina el fuero de los jueces, norma que protege a la judicatura ante el uso de procesos judiciales como mecanismos de presión, algo que ya hemos visto en democracias fallidas en Latinoamérica. Tercero, porque incorpora una regulación del error judicial que expone a los magistrados a demandas abusivas que afectarán su autonomía al juzgar. En síntesis, de aprobarse esto, el mensaje de la Convención será que opta por tener jueces sometidos y no independientes y objetivos. Por eso es que estas propuestas han sido criticadas desde la academia transversalmente y por la misma Corte Suprema. Esta propuesta afecta también la igualdad ante la ley y lo hace a través de una mala regulación de la justicia indígena, donde se consagran dos sistemas de justicia paralelos, como existía para el caso de la violación en Rapa Nui, en que el mismo delito podría tener dos sanciones diferentes, con una norma que obliga a personas no indígenas a someterse a la justicia de un pueblo originario. Un sistema de justicia que no podrá ser controlado por la justicia ordinaria y que permitirá a autoridades indígenas dar órdenes directas a las policías. Lamento que todas las indicaciones que presentamos desde la centro-derecha
todas sin excepción, hayan sido rechazadas, pues contenían un esfuerzo genuino por corregir los defectos de nuestra legislación, sin perder sus virtudes. Destaco nuestra propuesta de la Defensoría de las Víctimas de Delitos, la iniciativa de justicia indígena y las mejoras en el derecho de acceso a la justicia. Desgraciadamente, la propuesta que votamos hoy no cumple con los objetivos que se ha propuesto. Y no lo hace porque, al igual que en buena parte de las discusiones que se han dado en esta convención, es animada por un espíritu refundacional y que ignora nuestra historia institucional. Votaré en contra de este informe en general, con la esperanza de que en una segunda discusión dentro de la Comisión de Sistemas de Justicia podamos enmendar el rumbo. La garantía de una justicia independiente está en juego y con ello nuestra democracia. Muchas gracias. Bueno, ahí lo dice claramente Hernán Larraín, toca varios puntos dentro de, de lo que serían los alcances, ¿no? de aprobarse este borrador constitucional. Poner en peligro la democracia, así como en simple, profe, ¿cómo le llega a cada ciudadano? ¿Podemos poner algún ejemplo de por qué se estaría debilitando la democracia con este sistema? La única, la primera razón que yo veo para decir eso es la diferencia de trato que se introduce entre los miembros de los pueblos originarios y los que no lo son. Porque la democracia es un sistema que se sustenta sobre la igualdad fundamental de todos los ciudadanos. Y cuando empiezan a introducirse diferencias entre unos ciudadanos y otros, que existen, insisto, pero hay que justificarlas bien. Cuando se empiezan a introducir diferencias, y como el caso de esta Constitución, tantas y tan sustanciales entre un grupo de ciudadanos y otro grupo de ciudadanos, entonces obviamente que se está introduciendo un desafío mayor a la democracia, porque ¿cómo se justifica eso? Es un pendiente, ¿no? ¿Cómo se justifica que los miembros de los pueblos originarios tengan tantas diferencias favorables frente al resto, ¿no? Eso hay que justificarlo. Pero para mí el problema, insisto, desde el punto de vista del Poder Judicial, no es tanto la democracia, aunque en última instancia sí, entendiendo que nuestro régimen democrático y en general los regímenes democráticos de Occidente se fundan en la separación de los poderes, ¿no? Hay un poder judicial, un poder ejecutivo, presidente de la República, y un poder legislativo o Congreso. Y en la medida en que tú afectas el poder judicial, afectas todo el engranaje de los poderes y con eso amenazas en su estructura a la democracia. Pero para mí, insisto, el mayor problema, y yo en eso estaría de acuerdo, yo no habría escrito ese discurso, para mí el mayor problema es el de la independencia de los jueces. Cualidad que uno le puede exigir al Poder Judicial en cualquier régimen. Es decir, da lo mismo si estamos en una dictadura, si estamos en una monarquía, si estamos en una aristocracia, si estamos en una democracia. Lo que los jueces siempre deben satisfacer es un juicio imparcial, ¿no? Y esto independiente de las democracias, el juicio imparcial o digamos la obligación de los jueces de ser imparcial no es una obligación democrática, no es una obligación del oficio judicial. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el discurso que vimos de Hernán en que el sujetar a plazos el cargo como juez es un riesgo. Por supuesto que el sistema de nombramiento, el actual y el que nos propongan, también es siempre un riesgo, pero es un riesgo a la independencia, no a la democracia. E insisto, puede vincularse al final la independencia con la democracia, pero a mi modo de ver es accesorio, es accidental. Lo realmente importante acá es la independencia. Y no sé si estoy abusando, Tarin, tú cállame. No, por favor. Pero es que hay una que ya no me resisto callarlo, hay una novedad en el texto constitucional que a mi modo de ver, es la más grave de todas, porque creo que es una amenaza muy seria a la independencia judicial, que es la creación del Consejo de la Justicia. No estaban las normas que vimos, está un poquito más adelante, pero la creación de este consejo, en el fondo, puede interpretarse como la aparición de un nuevo órgano
en el esquema del Poder Judicial, que tiene una composición sustancialmente política y que le va a rayar la cancha a la Corte Suprema. En otras palabras, se crea un órgano que amenaza seriamente la independencia judicial, desde que la mayoría de los miembros que integran ese consejo tienen un origen fuera de la carrera judicial. 5 de los cuales son nombrados por el Congreso y 2, no de los 5, 2 además de los 5, son escaños reservados para los pueblos originarios, que hasta ahora lo que yo he visto es que normalmente son para la izquierda. Por lo tanto, tú vas a tener 5 nombramientos estrictamente políticos, más 2 que van a ser políticos también y probablemente favorables a la izquierda, con lo cual ya sumas 7. A eso le suman los 2 que son de la administración del Poder Judicial, y tú puedes tener fácilmente 9, que son la mayoría, porque es un órgano compuesto por 17 personas, 9 personas ajenas al Poder Judicial que van a decirle a la Corte Suprema cómo administra el presupuesto, que van a decirle a la Corte Suprema cuáles son los lineamientos para la formación de los jueces, que van a decirle a la Corte Suprema cómo se arregla el procedimiento disciplinario seguido contra tal o cual juez, que va a decirle a la Corte Suprema, o mejor dicho, ya no le va a decir nada a la Corte Suprema, si va a estar por encima de la Corte Suprema. Entonces, allí yo veo, ahí está. Ahí estamos viendo el Consejo de la Justicia, ¿cierto? Y la composición, este es un artículo de la tercera, que es, ahí está. Consejo de la Justicia, a esto se refiere el profesor Silva. Sí, eso es. Adelante. Bueno, ahí se dice, ¿no es cierto? No sé si está citando la norma porque está muy chica la letra, pero lo que dice la Constitución... Sí. Lo que dice la Constitución está por encima, ¿no? Está por encima de la Corte Suprema, porque si bajamos un poquito la lámina, vemos que abajo está la Corte Suprema y sobre ella este Consejo de Justicia que es absolutamente político, ¿no? Claro, completamente político. O sea, completamente, ¿por qué? Porque ahí está la distribución de los miembros. Entonces tiene 17 miembros. 8 miembros son jueces, es decir, personas que están haciendo la carrera judicial. Lo cual me parece súper razonable, pero 8 en un órgano colegiado de 17 es uno menos que la mitad. Si nosotros entendemos que las decisiones las va a tomar por mayoría simple, entonces tú puedes tomar decisiones sobre la administración de justicia sin contar con los jueces. Hay 2, como se dice ahí abajito del 8, hay 2 que corresponden al aparato administrativo del Poder Judicial. No son jueces de carrera, sino personas que trabajan en el Poder Judicial, administrativos diríamos. Hay 5 nombramientos que son políticos, netamente políticos, y hay 2 escaños reservados para los pueblos originarios. Es decir, 5 más 2 son 9, 1 más que 8. Con lo cual, y las atribuciones del Consejo de Justicia que no vienen aquí, pero tienen que ver con el presupuesto, con la disciplina, con la formación, con la promoción, es decir, con los puntos neurálgicos del Poder Judicial. Con lo cual, es tremendamente fácil que desde el Consejo de la Justicia, integrado con una lógica eminentemente política, se altere, ¿no? Significativamente la independencia que hasta ahora hemos gozado del Poder Judicial. Por supuesto que uno puede decir, mira, el Poder Judicial no es independiente, de hecho todos sabemos que hay jueces más de derecha, jueces más de izquierda, es obvio. Nunca vamos a tener un Poder Judicial completamente independiente del político, pero... lo que nos ofrece el borrador del texto de Constitución es un esquema mucho más riesgoso desde el punto de vista de la independencia política del Poder Judicial que el actual, definitivamente. Sí, vamos entonces a pasar al video de la convencional Catherine Montealegre, también su alocución durante el pleno donde se evaluaban las normas. Adelante. Especialmente el que recae sobre el título. Hoy al discutir el primer informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, especialmente el que recae sobre el título Principios Generales del Sistema Nacional de Justicia, comenzamos con el pie izquierdo. Sí, y no solo porque dentro de esta comisión se rechazaron todas las indicaciones propuestas por la derecha, avisorando desde ya un sesgo y una visión hegemónica de la ideología que reina en esta convención y que se ha plasmado a lo largo de las diferentes comisiones integrantes de este órgano. Sino que más grave aún,
Las normas aprobadas van en contra de la experiencia nacional e internacional, de las opiniones técnicas y de expertos, pero por sobre todo de los elementos mínimos y necesarios para construir el sistema de justicia que Chile merece. Rechazar que el juez se someta al imperio de la ley, rechazar la creación de la Defensoría de Víctimas, la desaparición del principio de unidad jurisdiccional, la posibilidad de revisar el efecto de cosa juzgada de las sentencias, limitar el ejercicio de los jueces y crear formas de remoción impropias que atentan contra el principio de inamovilidad de los jueces y por tanto contra su independencia. Todo ello, ¿no les parece contradictorio con la tarea que se les ha encomendado a esta comisión? Es sabido que la inamovilidad de los jueces es garantía de toda sociedad democrática que asegura su independencia e imparcialidad, evita que sean sujetos a presiones de grupos de cualquier orden y por sobre todo evita el activismo jurídico con jueces que dediquen su tiempo a hacer campaña para seguir ejerciendo la judicatura y no fallando en justicia. Entonces, ¿por qué debilitar y someter a incertidumbre su inamovilidad? Es conocido además el sentir de la ciudadanía por un mayor acceso a la justicia, ciudadanía que hoy se siente abandonada y sin respuestas ante el aumento de los actos delictivos que afectan a diario sus derechos fundamentales. Prueba de ello es la iniciativa popular de Norma Primero las Víctimas, que fue una de las que alcanzó más de 26.000 apoyos para luego recibir el portazo de la Comisión de Derechos Fundamentales al rechazarla. Entonces, ¿por qué ustedes también le dan un portazo rechazando la iniciativa que creaba la Defensoría de las Víctimas? Realmente deberíamos preguntarnos si esta convención está haciendo bien el trabajo. Es decepcionante cómo se avanza en el sentido contrario a un mayor acceso a la justicia, pero también a una mejor justicia, impartida por jueces independientes, imparciales, sin activismo y sin corrupción, que entregue certezas jurídicas y restablezca el imperio del derecho. Por lo anteriormente expuesto, invito a los convencionales de esta comisión a reflexionar sobre su trabajo y entender el peso de la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Para el nuevo Chile, para un nuevo Chile que sea mejor, que tenga más certezas y respete el Estado de Derecho, se necesita más seriedad y compromiso y no menos como lo representa este informe. Ahí estaba entonces Catherine Montealegre. Grande Catherine. Exactamente, cuestionando, ¿cierto?, todo este informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Sí. Bueno, básicamente lo que usted decía en respecto a cómo a que la justicia debe ser ciega, ¿cierto? Pero en este borrador de texto le piden a los jueces que sea tomando debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, protocolos, sistemas normativos de los pueblos indígenas que, como vimos, no existen, y conforme a los tratados e instrumentos. O sea, en el fondo le dicen a los jueces, sáquese la venda de los ojos y mire a quién juzga antes de emitir su veredicto, ¿no? Tal cual, tal cual. Y junto con eso yo lo que rescato de las palabras de la intervención de Catherine, y que está claramente en el trasfondo del trabajo de la Convención en todas sus comisiones, es el ánimo refundacional. Es decir, es la falta de respeto a la historia, a la tradición. En parte por ignorancia, porque hay muchas personas allí, y con esto no quiero ser peyorativo, sino constatar un hecho, ¿no? Muy ignorante en materia constitucional, sino también por un espíritu revanchista, ¿no? Alimentado por una concepción del tiempo completamente egocéntrica, ¿no? La convicción de que todo en el pasado ha sido mecanismo de opresión y por lo tanto negativo, y todo en el futuro con lo que ellos están haciendo va a ser libertad, igualdad, dignidad. Esa convicción es la que está inspirando en buena medida esta refundación. Y pensaba a propósito de las palabras de la Catherine, porque ella hablaba, por ejemplo, de la importancia de la inamovilidad de los jueces, ¿no es cierto?, para ejercer un cargo, porque si no pierden toda independencia. Yo pensaba, en Estados Unidos hay estados en los que los jueces se eligen, son elegidos democráticamente, literal, ¿no? Lo cual a uno podría parecerle una contradicción, es decir, ¿cómo puede asegurarse la imparcialidad de un juez eligiéndolo con votos? Esto se puede explicar por la propia tradición del lugar, es decir, cuando las personas que votan entienden que tienen que votar por el mejor juez posible y entienden que el mejor juez posible es el más independiente,
bueno, puede que tú estés generando un incentivo para que los jueces sean realmente muy independientes del poder político, precisamente para ganar la elección, ¿cierto? Claro. Pero claro, y uno podría decir, bueno, entonces hagamos lo mismo en Chile. No, es que Chile no tiene esa tradición. Y no digo que no pueda tenerla, pero obviamente que hay que prepararse, ¿no? Tú no puedes por decreto, el texto de la Constitución no está diciendo esto. Pero lo que quiero decir es que hay muchas cosas del texto de la Constitución que podrían encontrarse en otras constituciones del mundo o que podrían en teoría funcionar, pero que al desconocer nuestra tradición, al desconocer cómo hemos venido funcionando durante siglos, en algunos casos literalmente respecto de la justicia, siglos, porque, cierto, la Constitución del 25 marca un hito, la Constitución del 33, 1833, marca un hito, pero no hay que olvidar que nuestro sistema de justicia se apoya en la justicia indiana que tiene aquí, pone sus reales, ¿no? Literalmente en el siglo XVI, ¿no? O sea, nosotros podemos retroceder hasta el siglo XVI para encontrar los fundamentos de nuestro sistema de justicia. Insisto, ¿no? Este texto constitucional en muchos puntos desconoce, ¿no? O rechaza, ¿no? ese tesoro que es la tradición, que es la historia, para bien y para mal, ¿no? Obviamente aprendemos de nuestros errores históricos también, y los cambios son necesarios para conservar las cosas. Pero el cambio a la refundación, yo creo que hay un tremendo exactamente, paso. Por supuesto, sí. Por supuesto. Y esta constitución o este ejercicio ha sido en muchos aspectos, refundacional, ¿no? Y la Catherine hacía alusión a eso en el fondo, es decir, mire, aquí se está desconociendo nuestra tradición, se está desconociendo el modo como hemos venido funcionando, que por supuesto es perfectible, pero esa mejora, ese cambio tiene que hacerse respetando lo que hay, ¿no? Cosa que no es lo que ha caracterizado el trabajo de esta convención, definitivamente. Exactamente. Lo invito entonces, profesor, y a todo el público a ver un próximo video de Marcela Cubillos. Esto lo publicó en Twitter. Adelante, señor director. De un mismo delito, más o menos responsable de un para el resto de los ciudadanos. Usted podrá ser más o menos culpable de un mismo delito, más o menos responsable de un mismo hecho, según sea indígena o no indígena. Porque ni siquiera hace una derivación a la ley que la limite o subordine a la legislación común. Y no parece que esa sea la intención, como sí lo hizo la Constitución de Bolivia, país que ha pasado a ser el referente de muchos en esta convención, que teniendo un 62% de población indígena, sí restringe la aplicación de la jurisdicción indígena. La Constitución boliviana en su momento señaló: esta jurisdicción conoce los asuntos indígenas originarios campesinos de conformidad a lo establecido en una ley de deslinde jurisdiccional. Y esa ley estableció en su momento que el ámbito de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanzaría las siguientes materias, entre otras. En materia penal, una serie de delitos, entre los cuales están los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, delitos de terrorismo, delitos por corrupción, tráfico de armas, delitos de narcotráfico, delitos de violación, asesinato u homicidio. Pero nuestra convención avanza en la línea contraria y veremos en los próximos informes normas como la que ya se discute en la comisión, que señala que cuando se impongan sanciones penales a personas indígenas deberá tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, privilegiando medidas que no impliquen la privación de libertad. En materia civil, Bolivia excluye la jurisdicción indígena a cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado y lo relacionado al derecho propietario. Excluye también el derecho laboral, derecho a la seguridad social, derecho tributario, derecho administrativo, derecho minero, forestal, entre otros, a los cuales no alcanza la jurisdicción indígena. Es decir, ni Bolivia se atrevió a tanto. Este informe propone también terminar con el principio básico del Estado de Derecho, que los jueces fallan de acuerdo a la ley. Le entregan instrucciones y orientaciones ajenas a su tarea de aplicar la ley, terminando así con un elemento básico de la democracia, que es la certeza jurídica. Por último, este informe propone eliminar la soberanía de los tribunales de justicia de Chile, al dejarlos sometidos a la jurisdicción internacional, terminando con la cosa juzgada. Nadie tendrá certeza luego de un fallo incluso de la Corte Suprema, ya que quedará sujeto a una eventual revisión de un tribunal internacional en base al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, porque ni siquiera la referencia es a los tratados internacionales firmados. Eso de la cosa juzgada
profesor Luis Silva, yo quería saber, en definitiva, es que cuando un tribunal emite un veredicto, ¿cierto? No puede volver a revisarse cuando ya llegó a su instancia final, ¿no? Así es, exactamente. ¿Y En el fondo, cómo se estaría vulnerando eso? bueno, en primer lugar porque hoy día en Chile la última palabra en materia judicial la tiene en los procedimientos más importantes, que son bastantes, pero hay una mosca aquí que quiere participar. La Corte Suprema tiene la última palabra. Es decir, la sentencia de la Corte Suprema cierra el debate judicial. Para bien o para mal, lo cierra. Porque hasta desde tiempo inmemorial, y con esto me remonto milenios literalmente, se ha entendido que cerrar el debate, ponerle una lápida al conflicto, en algún momento es necesario. Y eso es la cosa juzgada, ¿no? Entonces, lo que está señalando ahí Marcela Cubillo es que con lo que están aprobando en la Convención, las sentencias de la Corte Suprema ya no van a ser la última palabra, sino que va a ser la del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, que en principio para lo que a nosotros más nos toca es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si yo no estoy mal, en todos los juicios que le ha tocado ver contra el Estado de Chile, ha fallado en contra del Estado de Chile, en todos. Que yo sepa, no ha fallado ni uno en contra del demandante, ¿no? Porque tiene un sesgo, la Corte Interamericana tiene un sesgo muy evidente en su fallo. Y por lo tanto, las sentencias de la Corte Suprema estarían sujetas a una instancia internacional, que sería la de la Corte Interamericana, que podría decirle a la Corte Suprema o al Estado chileno, en definitiva, mire, la última palabra en los juicios la tenemos nosotros. Lo cual es preocupante porque obviamente estás entregando al final una parte muy importante de tu soberanía a un órgano exterior, porque al final obviamente que resguardar, o sea, el acto de que alguien, el acto a través del cual un juez dice, mire, esta es mi decisión y se acabó, y todos tienen que respetarla, partiendo por las policías, pero siguiendo con los políticos y por supuesto las partes del juicio, es claramente un signo de la soberanía, ¿no? Un signo de nuestra soberanía. El entregar eso es perderla. Claro, pero eso entonces empezaría a pasar con el nuevo borrador y hoy día no es así. No. Porque usted me decía que sí habían juicios donde había perdido el Estado de Chile. Claro, pero hasta ahora las sentencias de la Corte Interamericana, puede haber alguna excepción porque han dicho muchas brutalidades, pero hasta ahora no ha obligado al Estado de Chile a enmendar sus sentencias, sino que ha obligado a reparar, ha obligado a tomar medidas para que en el futuro no vuelva a ocurrir, etcétera, pero no ha obligado a cambiar la sentencia, o tampoco ha anulado la sentencia de la Corte Suprema imponiéndole la suya. Eso hasta ahora no ha pasado, pero con el texto de la nueva Constitución se abre esa posibilidad de que la Corte Interamericana, de que Chile, adopte las decisiones de la Corte Interamericana como la última palabra en el conflicto, lo cual, insisto, en primer lugar una renuncia importante a la soberanía, ¿no? Y de allí se siguen innumerables consecuencias, sin duda. O sea, si bien es cierto, se han llevado casos ante la Corte, pero no se han hecho modificaciones a la sentencia. No, la cosa juzgada... Pero, en lo que están proponiendo en la Convención Constitucional, en el borrador, sí tendría incidencia respecto de la cosa juzgada, de lo que ya está cerrado, ¿no? Definitivamente sí, definitivamente. No lo está diciendo explícitamente, por lo tanto podría no ocurrir, pero definitivamente el espíritu con el que se redactan esas normas va en la dirección que señala Marcela Cubillo, y el riesgo de que eso ocurra con jueces a los que les convenga o con un poder político al que le convenga es mayor. Pues sin duda que con este texto constitucional hay muchas más posibilidades de justificar esa renuncia a la soberanía que con la Constitución actual. Perfecto. Oye, y un paréntesis, o sea, un añadido que me atrevo a hacer a propósito de la intervención de Marcela Cubillos, que es muy interesante, ¿no? La comparación que ella hace con la Constitución boliviana,
porque efectivamente el texto que nos están proponiendo no hace ninguna precisión sobre qué materias son aquellas en las que el sistema paralelo de justicia indígena va a operar. Y por eso entonces se discute hoy día, bueno, qué va a pasar con las minas, qué va a pasar con las aguas, qué va a pasar con las tierras, qué va a pasar con todo el derecho penal, etcétera, etcétera. Y eso a mí me lleva a observar, puede ser marginal, pero el tremendo carácter simbólico de esta Constitución en general y de estas normas que estamos discutiendo en el programa de hoy en particular. Porque es obvio, o mejor, es evidente que los pueblos originarios no tienen normas en materias mineras o en materias de agua. Tienen usos, muchos de los cuales, por supuesto, son convergentes con el resto de la nación, porque ya son siglos operando todos juntos bajo una norma uniforme. Y por lo tanto, es muy residual, por lo menos hoy día, es muy residual el ámbito en donde los pueblos originarios pueden reclamar un trato distinto, ¿no? A menos, y aquí volvemos al principio de nuestra conversación, a menos de que se tome en cuenta la instrumentalización de la cultura indígena y de los pueblos originarios para introducir cambios culturales, como sin duda hay grupos que quieren hacerlo. Y entonces podrían empezar a justificar a través de esta norma constitucional un uso ancestral de las aguas que intervenga el régimen general de aguas, un uso ancestral de las tierras que intervenga el esquema de distribución y protección de las tierras, un uso ancestral de la minería, etcétera, etcétera. Cosas que hoy día, insisto, no hay ninguna prueba de que existan y probablemente no existen, y de hecho el mejor ejemplo es el que pone Marcela Cubillo, Bolivia, ¿no? La población indígena en Bolivia es pero significativamente mayor que en Chile, y sin embargo la propia Constitución tuviste la cantidad de materias que excluye del sistema de justicia indígena. En Chile no va a ser distinto, pero la Constitución, sin embargo, no hace esas precisiones. ¿Por qué? En primer lugar, por este efecto simbólico que sin duda ha marcado el proceso, y después por el margen de instrumentalización que abre a personas o grupos de interés, sin duda inescrupulosos, algunos de ellos por lo menos, y que ven en esto una oportunidad para introducir cambios políticos, sociales, culturales, a través de la Constitución. Exactamente. Consideremos entonces para todo el público que los pueblos originarios en Chile más o menos son el 12% de la población, que es mucho menor, como decía el profesor, a lo que hay en Bolivia. Bueno, profe, ha sido un gusto. Esperamos tenerlo para una próxima oportunidad, en un próximo capítulo, profundizando estos temas tan interesantes con usted. Quiero agradecer su tiempo, su disposición para participar de este tercer capítulo de Espejo Constitucional. No, te agradezco a ti, Tari, la invitación y que yo esté de nuevo aquí, para que quede constancia, depende de ti nomás. Depende de que me inviten. Pero de todas maneras, sí. Encantado de hacerlo, porque me parece que este programa es un excelente, junto con otros, ¿no es cierto?, una excelente forma de colaborar para que la gente se informe bien de qué es lo que hay en este texto y por qué realmente no merece ser aprobado. Exactamente. Bueno, muy buenas tardes, don Luis Alejandro Silva. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pero sí, es la formalidad mínima del respeto, ¿no? Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Luis. No, a ti y un saludo a toda nuestra audiencia, a todos los que nos han seguido ahí a través del chat activamente y a quienes lo vean, porque esto obviamente va a quedar ahí en la página de Piensa Liberal, ¿cierto? Así mismo es, exactamente. Ya, pues, Tarín. Muchas gracias, profesor. Que tenga un buen fin de semana, ¿eh? Igualmente. Chao, gracias. Chao. Bueno, entonces ese era nuestro querido profesor Silva, que nos trajo un poco de luz a todo este tema del cambio del Sistema Nacional de Justicia, de nuestro tradicional Poder Judicial.
las implicancias que pudimos revisar con él. Les recuerdo dar like a este video, suscribirse a nuestro canal, compartir este video. También puedes hacer tu donación a través de Super Chat y Super Stickers. Y en nuestra página web, visítala, piensaliberal.cl, donde puedes donar a través de Flow y Patreon. Muchas gracias a todos a quienes nos acompañaron hoy en este tercer capítulo de Espejo Constitucional. Los esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana con otro entretenido, invitado, interesante tema, ¿cierto? Que para revisar las dos normas, lo que tenemos vigente y lo que nos propone el borrador de nueva Constitución. Para que, bueno, votemos informados ese día 4 de septiembre. Que tengan un hermoso y lindo fin de semana y será hasta el próximo martes. Chaito.